Recuerden que va a venir en el examen un ejercicio sobre Ley 73, entonces es muy, muy importante que ustedes vean cuáles son sus dudas, si es que ya han hecho sus ejercicios y si no, ahorita es el momento en el cual todas sus dudas se pueden aclarar. No desdeñen esta oportunidad que tienen. Juan Carlos, podrías, bueno, le podrías decir en un momento dado, preguntar cuáles son las condiciones para la ley 73, ¿no? Para otorgar una pensión. ¿Cuáles son? Sí. Sí, por favor. Sí, claro, más bien que nos las diga alguien, ¿no? Para ver qué tan bien están. Sí, Déjenme ir adaptando exactamente. el chat. Yael Rivera Chavarría, ¿me podrías decir los requisitos para una pensión de ley 73? Yael, Yael a la 1, Yael a las 2, Yael a las 3. ¿Le podrían decir a Yael, por favor, que tiene falta? Ya él acaba de contestar, dice que Sí. va. Sí. Los requisitos, por favor, Yael. ¿Podrías preguntarle a otra persona, Juan Carlos, para que, Sí. por favor? Ah, bueno, aquí está. No, Yael, acuérdate que el tiempo cotizado en el IMSS se mide en semanas. Y la edad tampoco está bien. A ver, Diego ya lo puso en el chat. Personas que cotizaron antes del 1 de julio de 1997 y tener mínimo 500 semanas cotizadas. Muchas gracias, Diego. Ok, entonces el requisito, pues ya lo puso Diego en el chat. Yo les recomendaría que lo tengan en cuenta, que no nada más lleguen a hacer cuentitas por hacerlas al examen, sino que primero verifiquen que se cumplen requisitos. Y adicionalmente, no sé si quieran que hagamos otro ejercicio, o simple y sencillamente que ya asumamos que todos dominan bien el tema. Acuérdense, esto es para ustedes. Todas las sesiones de repasos, todas las sesiones de ejercicio son para ustedes. Al menos demuestren tantito interés, por favor. Ok, dice Rubén que si podemos hacer otro ejercicio, entonces vamos a hacerlo. ¿Sí, Amanda? Yo tenía una pregunta. O sea, ve que en el examen también hubo un caso en el que supuestamente, bueno, en el que no cumplía uno de los requisitos para seguir con el ejercicio. En caso de que aparezca uno como ese en un ejercicio aquí, nada más se concluye diciendo que no se cumple con el requisito tal, ejemplo, que no cumple las 500 semanas cotizadas y ya, no se pone ninguna otra cosa. Si una persona te pregunta en la calle, ¿qué le contestas? Eh, que bueno, pues que no cumple y Es lo ya, mismo, pero así, exactamente lo mismo. o Sí, sea, así no muy simple. Va, gracias. sí, para nuestros exámenes al menos no hay receta, simple y sencillamente pues contestas y si tu respuesta es adecuada, pues se te califica bien. En el examen del ISSSTE hay personas que pusieron simplemente ninguna,
hay quien puso no cumple, hay quien puso un chorro de 2 páginas explicando por qué no tenía derecho a pensión y las 3 estuvieron bien. Va. Ok, gracias. Ujú. Ok, entonces vamos a empezar a resolver nuestro ejercicio. Antes de eso vamos a adaptar los datos porque, como ven, es un ejercicio viejito. Bueno, no tan viejito, ¿no? Pero está viejito. Entonces vamos a actualizar los datos. Digamos que es el 30 de junio, pero de 2025. No me deja cambiar datos, qué loco. Es que tengo apagado el teclado numérico. Ok, entonces vamos a suponer que es el 30 de junio de 2025. Y vamos a también a cambiar las fechas de esto para de una vez estar en sintonía. Pero lo que yo hago eso, ustedes platíquenme, lo que yo hago eso, ustedes platíquenme cuál es el salario mínimo en 2025. Acuérdense que esa variable macroeconómica la deben de tener bien, bien dominada. Salario mínimo vigente en 2025, ¿cuál es? ¿200 qué? 278.8. 278.80, muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular las semanas cotizadas del trabajador. Es decir, cuánto tiempo tiene cotizado, verificar requisitos, que cumpla con los requisitos. Primer requisito, ¿cuándo empezó a trabajar? Del 21 de mayo del 95 al 13 de junio del 97 fue su primer trabajo, entonces cumple con el requisito de haber empezado a trabajar antes del inicio de la ley del 97, ¿no? ¿Cuándo empezó la ley del 97? El 1 de julio. El 1 de julio del 97, muy bien. Entonces vamos a calcular sus semanas cotizadas. ¿Cómo calculábamos semanas cotizadas? Fecha final menos fecha inicial sobre 7. Fecha final menos fecha inicial sobre 7. Y dijimos que no vamos a hacer ningún tipo de redondeo porque estamos respetando el tiempo laborado efectivamente por nuestro trabajador, ¿no? Para calcular las semanas cotizadas simplemente vamos a arrastrar. El examen tiene un método sencillo para que hagan esto y no tengan que andar contando días, contando días a manita, ¿no? Aquí como vemos, tenemos todos los decimales y lo primero que podemos sacar de este conteo de semanas cotizadas, pues es el número de total de semanas cotizadas. ¿Cuántas semanas cotizadas tiene el trabajador? Pues tengo que sumar, ¿no? Tengo que sumar todas las semanas que cotizó el trabajador. Es un trabajador que es una persona que trabajó mucho. Este trabajador tiene 1,492 semanas cotizadas. ¿Cumple con el requisito? Sí. Sí, cumple con el requisito, muy bien. Luego vamos a la segunda parte, semanas utilizadas. Acuérdense, las semanas utilizadas, necesitamos promediar 250 semanas, entonces vamos básicamente ir llenando el cajoncito de 250 semanas hasta donde podamos. Tomo las del primer empleo. ¿Superan las 250? No. No. Entonces tengo que tomar del segundo. Del segundo empleo, si a 162 le sumo 15, ¿supero las 250? Sí. Sí. Entonces debo de tomar 250 menos las que ya llevo, ¿no? Que serían esto. Acuérdense, realmente aquí, pues tenemos nuestros decimales, ¿no? Entonces, estas son las semanas que cotizan en cada trabajo. Si este excede 250 semanas, ¿cuántas semanas tomarían? Si el trabajo más reciente excede 250 semanas, por ejemplo, imagínense que tuviera 320, ¿cuántas tomarían aquí?
Solo las 250. 150, ¿no? Solo las 250, muy bien. Las preguntas que les estoy haciendo son errores que me han tocado ver en exámenes anteriores, entonces para que los tomen en cuenta. Tengo una duda. ¿Sí, Rocío? Se supone que estamos haciendo esto como que es lo que corresponde a una persona, ¿no? Entonces vamos como, donde dice empleador 1, 2 y 3 y eso es prácticamente el cambio de trabajo que ha tenido por esa misma persona, no son diferentes. No, son sus trabajos anteriores, por eso es Perfecto. empleador, ajá. O Ok, sea, aquí sí, podría me poner, quedó bien. empresas Patito, lo que sea, el nombre de las empresas. Esta tablita es algo similar a lo que encontraría un trabajador si descarga su hoja de semanas cotizadas en el IMSS. Trae la lista de los trabajos que tuvo y el resumen de su salario base, semanas cotizadas y demás. Y en la parte de las semanas utilizadas me perdí un poquito. Vamos a agarrar la cantidad de trabajos hasta que se juntan los 250 semanas. ¿Sí? Ok, gracias. No hay de qué. Entonces ya tenemos asignada nuestras últimas 250 semanas laboradas por el trabajador. Ya podemos calcular el salario pensionable. ¿Alguien recuerda qué es el salario pensionable? Es una media ponderada, ¿no? Entre el salario base diario y las semanas utilizadas. El promedio del salario de las últimas 250 semanas, ¿no, Rubén? Antes de seguir, ¿cómo calculó esta última celda de semanas utilizadas? Otra vez, acuérdense, estamos llenando una cajita de 250 semanas. Entonces, pues estoy tomando las que necesito, ¿no? Del primero voy a tomar todas, hasta todas las que pueda, mientras no llene la cajita, que en este caso pues son 162. Si lleno la cajita, pues ya no tomo más. Del segundo, si le sumo el total, me paso de las 250 semanas, ¿no? La suma me da 278. Entonces no puedo tomar todas. ¿Qué hago? A 250 le quito las que ya llevo acumuladas. Muchas gracias. Ok. Y ahora sí. Salario pensionable. Entonces dijimos que es el salario el salario promedio de las últimas 250 semanas. Y como dijo bien Luis Ángel, pues es un promedio ponderado. ¿Cómo calculo ese salario pensionable? Era la suma de cada trabajo, o sea, de la multiplicación de salario base diario por las semanas utilizadas de cada trabajo entre 250. Ujú. Que pues es un promedio ponderado, ¿no? Si lo están haciendo en Excel, simplemente podrían hacer un suma producto dividido entre el total, ¿no? Nada más que no lo quiero hacer así porque en el examen no van a tener suma producto, ¿no? Profe, estoy tomando las semanas cotizadas, no el salario. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Ahorita muevo las referencias, no de una vez. Estoy en la E, entonces nada más me tengo que pasar a la D, ¿no? Tienes toda la razón. Acuérdense, es salario base por semanas utilizadas. Y divido esto entre ¿qué? Pues entre el total de semanas a promediar, que son 250. Y esto me da el monto del salario pensionable, 629 pesos. Manera fácil de ver si estoy bien o estoy mal, porque también les fallaron promedios en algunos otros exámenes. Pues simple y sencillamente, en el de financiamiento fue donde les fallaron promedios. Simple y sencillamente, pues debo estar más o menos en medio de los que utilicé, ¿no? ¿Qué tan en medio? Pues dependiendo de mi ponderador, que es el de semanas utilizadas, ¿no? Aquí, como uso más acá, pues debo estar más cerca de este número que de este número. Ah, sí estoy bien. Entonces, ahora sí, necesito saber a cuántos salarios mínimos corresponde este salario pensionable. ¿Cómo lo calculo? Lo que acabamos de calcular entre el salario mínimo diario, el de 278. Ok. Tengo 2.26 salarios mínimos. De aquí necesito dos datos que son la cuantía básica y el incremento anual. Para eso me fijo en el número de salarios mínimos que tengo y me vengo a mi tablita. 2.26. Ah, perfecto. Consideren intervalos cerrados. Justo en este ejemplo tenemos 2.26, que es el mínimo
pero cae en esta fila. Recuerden que los intervalos son cerrados porque aquí no empieza con lo mismo. Entonces, caigo aquí exactamente en 2.26. Esto es lo que le corresponde al trabajador. Una cuantía básica del 33.68 y un incremento anual del 1.8680. Entonces, estos datos, acuérdense, salen de esta tablita. Esta tablita no se la memoricen, va a estar en su examen. Y ahora necesito el tiempo cotizado. El tiempo cotizado se expresa en años y va a ser mis semanas cotizadas menos el requisito de semanas que tengo, es decir, este tiempo cotizado es tiempo cotizado en exceso del requisito. Tómenlo muy en cuenta porque a veces hacen las cuentitas sin quitar las 500. Y las semanas que le hayan descontado al trabajador. Estas semanas pueden ser, ya les dije, por muchas causas. Préstamos, algún tipo de inconsistencia, causan que se le descuente semanas al trabajador. Entonces, hay que quitar esas semanas descontadas. Y todas las unidades de estos números, ¿en qué están? En semanas, ¿no? Entonces, convertir años, ¿cómo convierto semanas a años? Dividimos entre 52. Dividimos entre 52. Y aquí tenemos, el trabajador cotizó 18 años en exceso del requisito. Por último, requerimos un factor de edad. Para calcular el factor de edad, pues necesitamos la edad del trabajador. En este caso sí voy a requerir años cumplidos. Entonces vamos a truncar con redondear menos y simplemente sería la fecha de hoy menos la fecha de nacimiento del trabajador entre 365 y le quito, ay, perdón, no puse mal la diagonal, entre 365 y a esto le vamos a quitar los decimales. Muchas personas en sus ejercicios del examen que no puede ser nombrado, estuvieron redondeando entre 360 y les hice la aclaración que es en 365. Estamos usando años naturales, no usamos años bancarios para nada en este curso. Por otro lado, 5 años en 60 años que vive una persona ya es medio año. Entonces, agua y medio año, pues para años exactos causa problemas de redondeo. Entonces, mucho cuidado por cómo usan los años. Eso les afectó bastante los ejercicios de aquel examen que no se debe de nombrar. Entonces, tengan mucho cuidado. En este caso, la persona tiene 66, pero 66 es una edad aburrida para estos ejercicios, entonces le voy a cambiar la edad por dedazo a 62, solo para términos prácticos del ejercicio. En caso de que tuviera 62, ¿cuál sería su factor? Es más, para que quede claro, no lo voy a cambiar desde acá, sino lo voy a cambiar desde acá. La tengo que hacer más viejita, ¿no? Más joven, perdón. Ahí está. Cambié la fecha para que tuviéramos una edad más divertida. ¿Qué factor le correspondería a alguien de 62? ¿Cómo calculo este factor? Era desde 65 a más, va bajando 5% cada año, entonces le tocaba 85, si no estoy mal. Ok, vamos a ver. Yo les recomendaría que entiendan bien cómo funciona esto, porque esta sí no va a venir como dato en el examen. Entonces dijimos que empezaba el 100 y bajaba 5% por año hasta llegar a los 75% a los 60. Y alguien de 62 le 85%, ¿no? Como enteros no voy a referenciar, simplemente lo voy a poner en porcentaje. 85%. Entonces, ya podemos calcular nuestra pensión. Una pregunta, ahorita que vamos a calcular nuestra pensión. Esta pensión que, basados en lo que saben de sistemas de financiamiento de la Seguridad Social, ¿qué es? ¿Contribución definida, beneficio definido? ¿Es una pensión mixta? ¿Es una cuenta nacional? ¿Qué es? Beneficio definido. Beneficio definido. ¿Por qué, Ramsés? Pues porque lo estamos calculando con la formulita. Lo estamos calculando con
una formulita. Bueno, pero las de cuando tengo el monto constitutivo de la FORE también uso una formulita. Bueno, sí. Pero en este caso ocupamos algunos criterios del trabajador, como las semanas cotizadas, el salario y para... Ahí está, el salario. Estoy usando una formulita que contiene el salario. Esa es la razón completa. Muchas gracias, Ramses. Te faltaba un pedacito nada más. Entonces, ahora sí, vamos a calcular la pensión diaria. Dijimos que para calcular la pensión diaria al salario pensionable le tenemos que aplicar dos factores. El primer factor es el fácil, ¿no? El factor de edad. El segundo factor es el que es un poquito difícil, pero realmente no tiene no es tan complejo, porque aparte va en orden. Simplemente es la cuantía básica, es decir, el monto base de pensión que se le va a otorgar, más el incremento anual, y pues como es un incremento anual, lo tenemos que multiplicar por el tiempo cotizado, por los años. Acuérdense que es tiempo cotizado en exceso. La idea de esto, pues, es darle un monto base del que parta la pensión y luego reconocer el tiempo trabajado usando este incremento anual, ¿no? Para premiarle los años que elaboró, además de cumplir el requisito mínimo. Por ahí ayer estuve en un eventito de pensiones y uno de los ponentes decía que más del 70% de los trabajadores en México solo tenía el tiempo cotizado mínimo para acceder a una pensión. Entonces, pues este incremento anual sí es importante. Ok. Entonces, la pensión diaria que le va a corresponder al trabajador son 360 pesos con 38 centavos. Parte de que sea tan distinta esta de esta es precisamente esta parte de la edad que le resta el 15%, que pues el 15% de 600, ¿cuánto es? Son poco más de 100 pesos, el 15% de esto. Entonces, pues ahí tiene una deducción. Y la otra, pues viene que esta tabla no se ha actualizado en años, entonces se le considera 2.26 un sueldo alto, parte de una cuantía básica que también es bajita, ¿no? Entonces, por eso es que comparativamente este es menos que este. ¿Qué pensión mensual le correspondería? 360 por 30. 30 veces esto, ¿no? Muy bien. Que son sus 10,811 pesos. Digo, al final la pensión es lo que le va a corresponder. Y ahora necesito saber el valor de reemplazo el valor de reemplazo de la pensión. ¿Qué era el valor de reemplazo? Es dividir la pensión diaria entre el último salario base diario. Entre su último salario, ¿no? Aquí sí, aquí hice algo que no sé qué hice. Déjenme. Ahí está, ¿no? Ya sé qué hice. Entonces divido su pensión diaria entre su último salario, ¿no? Y este trabajador estaría obteniendo un 55% de reemplazo por como pensión, ¿no? Entonces, ahora sí que, como dijimos, ahí hay un debate si es mucho o es poco, pero es lo que obtiene. ¿Sí, Rubén? Dijo último salario y creo que señaló el primer salario, ¿no? Del empleador 1. Revisa las fechas. Este lo tuvo de Correcto. 21 a 25 y Correcto. este lo tuvo en 95, ¿no? Acuérdense que están hechas del más reciente al más antiguo. De hecho, por eso también estamos tomando estas como para el cálculo del promedio, porque son las últimas 250 semanas. Estaría interesante en el examen invertir la tabla, ¿no? Del más antiguo al más reciente para que revisen. Pero ya los hice, así que eso le va a tocar a los del siguiente semestre. ¿Alguna duda que tengan sobre este procedimiento? ¿Puede mostrar nada más la fórmula de reemplazo, por favor? Sí.
Más que Gracias. aprenderse la fórmula, acuérdense de aprenderse de racionalizar el concepto, ¿no? Es cuánto voy a tener de pensión con respecto a lo último que gané, ¿no? Y si han tenido la oportunidad de interactuar con personas que tienen acceso a esta pensión, de hecho es bien común que lo usen. O sea, tengo un tío que cada que lo visito dice, es que yo me pensioné al 100. Ah, padrísimo, tío. Y así otras, sus amigos, es que yo me pensioné al 90, es que yo me pensioné al 85. Entonces, aparte, independientemente de que de que lo usen de manera cotidiana, pues es importante saber cuánto van a seguir recibiendo de su ingreso. Sí, Rubén. No termino de entender de manera conceptual cómo es que se calcula la prima diaria. De entrada no es una prima, es una pensión. Y cálculo. Primero se va a calcular sobre el salario pensionable. Y dijimos que se le van a aplicar 2 factores. Primer factor es el factor de edad. Creo que no hay mucho que mencionar al respecto. Simple y sencillamente es premio o castigo por tener 65 años o tener menos, ¿no? Entonces creo que aquí no hay mucho que decir. La otra es esta, que es precisamente el factor que depende de su salario. El primer factor, que es la cuantía base, básicamente es el monto del que va a partir su pensión. Simple y sencillamente, es un monto de partida. Y el incremento anual le va a reconocer al trabajador los años que ha trabajado. Entonces, igual el incremento anual viene de esta tablita. Para cada salario corresponde un incremento anual. Entre más salario, más te reconozco la antigüedad. Y se va a multiplicar, pues precisamente por los años trabajados en exceso, ¿no? Entonces, primer factor, cuantía base, es el número del que parto. Segundo factor es precisamente el incremento anual que me va dando más monto de pensión por los años. De hecho, si te fijas en esto y lo quieres relacionar con algo que conoces, pues básicamente es la ecuación de una recta, ¿no? Donde sería tu ordenada al origen y esto sería, el incremento anual sería la pendiente, ¿no? Entonces, si lo quieres conceptualizar todavía más, puedes imaginarte una recta donde el eje de las X son los años y el eje de las Y son la pensión, y pues simplemente, partes de una ordenada al origen que es tu cuantía básica, y pues la pendiente es el incremento anual, y entre más años, pues más crece, ¿no? No sé si con eso quedó más claro. Sí, Juan Carlos, muchas gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra duda? Perdón, ¿qué representaba la F? La F es el factor de edad. Es un premio, bueno, un aumento de cuantía por entre más años tenga el trabajador, ¿no? Lo hicimos con esta tablita, Sí, acuérdate, F, para 65 más son 100%, y de ahí va para abajo hasta 60, que son 75. gracias. No hay de qué, Rocío. Y pues como tiene 62, pues le toca 85%. Y acuérdense también que esa tablita no viene en el examen, entonces, pues no te tienen que aprender mucho, ¿no? Que es 100 y baja 5 cada año. 65 a 100 y baja 5 cada año, ¿no? Ok, muchas gracias. Ujú. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda que tengan sobre este ejercicio, chicos? ¿Sí, Rubén? ¿Se podría otorgar, por ejemplo, a una persona de 58 años? ¿Cuáles son los requisitos? Es que habían puesto que las semanas cotizadas y que haya empezado a laborar antes del 1 de julio del 97. Sí, pero aparte, requisito general de edad, pues es 60 años para cesantía, 65 para vejez. Por eso no nos vamos más abajo, ¿no? Es cesantía a los 60 y vamos subiendo hasta 65, que es vejez, 65 y más, ¿no? No lo puede obtener alguien de menor edad. Solo hay una, ya vamos a ponernos a que practiquen cosas. Solo hay una modalidad
modalidad que no tiene requisito de edad, ¿cuál es? Ya hablando en general del IMSS, no nada más de ley 73. Ya lo puso Sofía en el chat, es la modalidad de retiro, ¿no? Esa lo único que tiene es el requisito monetario de exceder en 30% el monto de la cuenta individual. Y aquí sí les quiero hacer una aclaración porque les falló mucho. Acuérdense, esa modalidad de retiro y la modalidad que se llama retiro programado son cosas diferentes porque las confundieron mucho en aquel examen que no debe ser nombrado. Entonces, distingan bien qué es retiro y qué es retiro programado, ¿no? Ambos se vieron a detalle, entonces sean cuidadosos con eso. ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? Para hombres y mujeres, los requisitos de edad para censatía e invalidez es lo mismo. Son exactamente los mismos. Esta ley 73 cree en la equidad. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, Ingrid, lo vieron con la profesora, si no me falla la memoria, lo vieron en la clase del viernes pasado. Y acuérdense que la ley 97 del IMSS con la del 2007 del otro instituto tratan de ser lo más parecidas y compatibles posibles. Principio de unificación de la seguridad social. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, antes de pasarle la clase a la profesora Silvia, quisiera hacerles una aclaración de algo, de un tema sobre sus exámenes que salió ayer, para que no haya dudas. Se les comentó que 2 exámenes reprobados es examen final directo. Estos 2 exámenes reprobados son antes de reposiciones, no después. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes van a tener todas las calificaciones de sus exámenes antes de la primera reposición, y si por azares del destino acumulan los 2 reprobados antes de la primera reposición, aunque ya la hayan solicitado, no harían reposición, sino les tocaría directo final. Nada más para que quede totalmente claro. Ahora sí, entonces yo creo que con esto ya más o menos quedó repasado la ley 73 del IMSS, el cálculo de la pensión. De todas maneras, ustedes tienen un ejercicio para que practiquen. Vi que ya me mandaron algunos, nada más que por andar en otros temas no los había podido revisar. Hoy les mando las revisiones y los comentarios de los primeros. Y si no hay ninguna duda, no sé si quiera Sí, muchas continuar con gracias, el Juan repaso usted, profesora. Ujú. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Ok. Bien, vamos a continuar y aprovechar estos minutos. Son 10 minutos, cuando menos, 15 minutos. Agradezco mucho tu apoyo, ¿eh? Muchas gracias. Y entonces ya seguimos con lo que es la ley. La ley del 97, nos habíamos quedado con seguro de riesgos de trabajo, ¿ok? Habíamos visto el seguro de riesgos de trabajo, ya a grosso modo, quién tiene derecho, qué prestaciones se tienen derecho en cuanto a la prestación en especie, prestación en dinero. En dinero no. Y vamos a verlo el día de hoy rápidamente. ¿A qué tienen derecho? Precisamente esa es una confusión que se tiene se tuvo con respecto al otro examen, al innombrable, como dice Juan Carlos,
Pero aquí ahorita precisamente por eso no hemos querido darles a ustedes las dudas del otro examen, cómo estuvo el otro examen, precisamente para que no se confundan. En el Seguro Social aquí sí hay bajo las pensiones. Recuerden que se cálculo les toca un porcentaje de acuerdo a la pensión que le tocaría al trabajador, ¿sí? En el momento en que éste muere y los beneficiarios tienen derecho. Rápidamente, ¿quién me puede decir cuál es la pensión por riesgos de trabajo para una incapacidad permanente total? ¿A qué es igual a P? Adelante, Rubén. Es 70% del último salario percibido. El 70% del último salario percibido. Gracias, Rubén. ¿Y quién me puede decir cuánto le tocaría a la viuda? Ojo, subrayado. Ahorita ya se tienen que aprender todos estos términos porque pueden ser preguntas de examen. Entonces, ¿cuánto le tocaría a la viuda, viudo, concubina, concubinario? Por riesgos de trabajo. ¿Cuánto le tocaría de P? A ver, aquí Francisco ya nos puso en el chat el 40% de la pensión, o sea, el 40% de P. ¿Ok? Gracias, Francisco. Y para cada uno de los huérfanos, ¿cuánto le tocaría? 30% de Jonathan, no, está para cada uno de los hijos. 20% de Sofía, para el 20% para cada uno de los hijos. Si son huérfanos de padre y madre, ¿cuánto les tocaría? el 30% de P. El 30% de P, ¿ok? Ya con eso yo creo que ya no, espero que no se les olvide, porque suelen olvidárseles. Estamos hablando de riesgos de trabajo. Vimos prácticamente que a la hora de otorgarse la pensión por primera vez, o sea, cuando se le otorga ya la pensión, se le tiene por 2 años qué carácter tiene o qué situación tiene, con carácter qué. De carácter provisional. Ay, perdón. Sí, adelante, sí, Andy, no importa, está bien. Con carácter provisional, ¿sí? Durante esos 2 años va a tener carácter provisional y en su momento ya tiene un carácter después definitivo, ¿sí? Esto es en forma definitiva. Zaira, sí, adelante. Sí, perdón, una duda. Con lo de los hijos, bueno, también revisé que los hijos que estuvieran inválidos se les daba una pensión vitalicia correspondiente a 25 UMAS. ¿Eso es independiente de si ambos o solo un padre falleció? Bueno, nosotros aquí para los hijos que son huérfanos en un momento dado que tienen, o que más bien que tienen derecho, que son por una incapacidad, ¿cómo mencionaste la palabra? Perdón, se me pasó ahorita. Por ¿Invalidez? incapacitados, porque tienen alguna incapacidad. O sea, sean una incapacidad permanente los hijos, o sea, que llámese un síndrome de Down o lo que sea, están incapacitados y se les da una pensión de por vida. No, aquí no hablamos en ningún momento como algún porcentaje, ¿sí? Únicamente nada más se les da se les otorga la pensión, ¿ok? Entonces, Vale, gracias. sí, para no confundirnos. Bien, entonces ya una vez, si no hay huérfanos ni tampoco viudas, entonces, ¿a quién les correspondería? ascendentes. A los ascendentes. ¿Y cuánto le correspondería? 20% a cada uno, ¿no? 20% a cada uno. Bien, 20% a cada uno. Seguimos con lo que es la fórmula. Sí, Rubén. Aquí antes de pasar al siguiente tema, en esta parte de riesgos de trabajo, en la incapacidad temporal, ¿el pago que se da de cuánto es? Por incapacidad temporal depende del grado de incapacidad que tengas, ¿sí? Eso depende del grado de incapacidad.
Recuerden que cuando en el caso de riesgos de trabajo sí se le puede dar un pago único. ¿Y qué condiciones? ¿Cuáles son las condiciones para otorgarse en caso de incapacidad? En el caso de riesgos de trabajo, ¿qué condiciones se le puede dar para dar un solo pago único? Que la incapacidad sea menor al 25%. Sea menor o igual, subrayado, menor o igual al 25% reciben un solo pago único, ¿sí? ¿Ok? Bien. ¿Algo más de esto con respecto a dudas de esta parte? ¿No? Continuamos con riesgos de trabajo porque está precisamente la parte del financiamiento. ¿Cómo se financia? ¿Quién financia riesgos de trabajo? El patrón. El patrón. Bien, Aranza. El patrón financia este seguro de riesgos de trabajo. Y precisamente nos vamos a la parte financiera de cómo en la fórmula, ¿se acuerdan de la fórmula que tenemos con riesgos de trabajo, sí? No sé si se recuerdan o no se recuerdan de cuál es la fórmula de riesgos de trabajo. Acuérdense, dentro de la fórmula de riesgos de trabajo, bueno, nada más les voy a hacer la pregunta, deben de tenerla a la mano. Y les voy a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que determina para que un empleador o patrón aporte más o menos a su prima, precisamente a la aportación de la prima por riesgos de trabajo? Es dependiendo de la clasificación en la que se encuentre, ¿no? Si es de bajo riesgo, es clase 1, y si es de muy alto riesgo, es de clase 5. ¿Ok? Y ya una vez determinada a qué clase pertenece, cuando se inscribe por primera vez, ¿cómo se va a fluctuar? ¿De acuerdo a qué? ¿Qué va a ser determinante? De acuerdo a la fórmula de riesgos de trabajo, ¿qué factores van a determinar, se van a tomar en cuenta para que en un momento dado aporte más o aporte menos? A ver, Diego, Zaida, y ahorita Diego. Sí, va a ser el número de trabajadores promedio expuesto al riesgo, el total de los días A ver, subsidiados por incapacidad temporal. el total de días subsidiados, básicamente, sí, una parte es determinante, pero básicamente sí puede ser, y tienes razón, en el número de trabajadores, si es una empresa pequeña, le repercutiría mucho las otras variables, pero básicamente estamos hablando de variables determinantes. Tú dijiste, ¿y los porcentajes de incapacidad qué? Incapacidad temporal. Incapacidad temporal. Diego, ¿nos podrías decir otra variable, por favor? Bueno, una es el número de funciones también. El número de funciones es muy importante también. Eso es determinante para que aporte más o menos el patrón. Nada más recuerden, cuando es una empresa, por ejemplo, pequeña y alguien muere por accidente de trabajo, pues le repercute, pero bastante. ¿Ok? Y otra variable, alguien más que me pueda decir. Rubén, adelante. La suma de los porcentajes de incapacidad permanente. Exactamente, la suma de los porcentajes de incapacidad permanente. Nos pasamos rápidamente a cuáles son los límites precisamente que pueden fluctuar. Máximo, ¿entre qué límites? Aranza. Entre el 0.005 y el 15%, o así. Exactamente. ¿Sí? ¿Alguien más? Eso es lo que tenemos, ¿no? Esas son las variables en las cuales se limitan precisamente donde pueden fluctuar, pero no pueden fluctuar drásticamente 2, 3, 4. ¿Cuánto es lo máximo que se pueden fluctuar por año? 1%. El 1%. ¿Ok? Bien, ya. ¿Alguna pregunta de riesgos de trabajo? ¿No? Seguimos con enfermedades y maternidad. ¿Qué me pueden decir? ¿Quién tiene derecho al seguro de enfermedades y maternidad? Adelante, José Eduardo. El asegurado o asegurada, el pensionado o pensionada, ya sea por incapacidad permanente, total y parcial, este sentido de avanzada de vejez, invalidez o
bien directo, pandemia y ascendencia, también el cónyuge del asegurado, bien su concubina, los hijos menores de 16 años, los hijos con discapacidad, bueno, con discapacidad, y creo que ya no tengo más. Ok, perdón, dentro de lo que mencionaste, no escuché si mencionaste también los padres tienen derecho a este seguro. Ah, sí. Los padres del asegurado, ¿no? Los padres del asegurado tienen derecho a este seguro siempre y cuando, aquí recuerden, el asegurado está en su momento, está vivo. Y entonces ya tienen derecho a su familia, a su esposa, a sus hijos, pero también pueden tener derecho los padres si es que comprueban que viven o dependen económicamente de él, ¿sí? Tienen derecho al seguro médico. Ok. Si en un momento dado, ahorita rápido se me ocurre, si en un momento dado el trabajador pierde su trabajo o ya no labora, ¿hasta cuánto tiempo se le cubre este seguro? ¿Cuál es la permanencia por este seguro? Siempre y cuando, claro, haya cotizado un cierto número de semanas. A ver, Diego. Según yo, son 8 semanas. 8 semanas, tanto el trabajador como sus familiares que estaban cubiertos tienen derecho hasta 8 semanas por este seguro cuando pierde el empleo. Pasadas estas 8 semanas, ya no tienen derecho a este seguro. ¿Ok? Bien. Dentro de este seguro está precisamente también lo referente a maternidad. De maternidad ya habíamos también tocado el punto que es importante señalarlo, que debe de haber cubierto una serie de semanas cotizadas antes de que se le pueda dar esta prestación y sobre todo que se compruebe que no, en el momento en que se contrató la persona no estaba embarazada, porque si no, en un momento dado se le pueden cubrir las responsabilidades ¿a quién? A los patronos. Recuerden también, no comentamos algo sobre riesgos de trabajo, pero es importante que ustedes por ahí tengan el dato donde aparece en esos artículos qué son los montos, qué son los montos constitutivos, porque alguna vez con ustedes pudieran tocarlo en su historia laboral, ¿sí? Bien, pasamos entonces con respecto a los requisitos que se necesitan para el seguro de maternidad. Ya habíamos visto entonces que sí deben de cubrir con ciertas semanas, no preguntamos las semanas, pero ¿cuántos días le cubre a la trabajadora por incapacidad permanente, incapacidad por maternidad? A ver, Diego, bueno, ahorita paso porque ya nos toca poco tiempo porque nada más es el que hace de los que han estado participando. Mañana les voy a preguntar indistintamente. Adelante, Diego. Son 84 días y si tiene como algún otro problema, pues se tomaría como enfermedad y se le cubre el 60% del salario. Se le cubre el 60% del salario, exactamente. Esto también es importante señalarlo. En el seguro social son 42 días antes y 42 días después que se les da por incapacidad por maternidad, ¿sí? Se les da esta incapacidad por maternidad a las trabajadoras. Claro está que en total son 84 días los que se cubren. Indistintamente, por ejemplo, pueden pedirlo esos días, no necesariamente los 42 días antes, 42 días después. Hay, de acuerdo a que se hable con el patrón, pues yo digo, bueno, pues yo quiero 20 días antes de tener a mi bebé y los otros días se le cubren. ¿Sí, Rubén? Sí, habíamos platicado esta parte del subsidio que es del 100% del salario. Este Así. subsidio se le da de manera periódica durante los 84 días o Así se le da en una sola exhibición. No, se le da periódicamente, tengo entendido. Esa parte de ahorita. Zaida, adelante. Sí, yo tengo otra duda.
respecto a si se determina que la mujer está pasando por un embarazo de alto riesgo. Tengo anotado algo sobre que se le da el 60% a partir del cuarto día A ver, ok. y se puede ir Ahorita, con incapacidad como enfermedad. sí, ahorita voy a resolver esas dos dudas. Rubén, ahorita me brincó algo, bueno, déjame checarlo de que si es una sola exhibición que se le da, porque creo, Juan Carlos, sí, adelante, Sí, de sobre la exhibición. Ajá. sí, la licencia se paga de la misma manera que se le paga a la trabajadora. Es decir, si a la trabajadora se le pagaba de manera quincenal, se le va a pagar igual de manera quincenal. Si recibía su sueldo de manera mensual, se le va a pagar de manera mensual. Es de Ay, la misma manera que percibe su sueldo. ay, muchas gracias, Juan Carlos. Bien, Zaida, con respecto a tu pregunta, si la persona se incapacita antes, o sea, tiene que atenderse por ser de alto riesgo, sí, como alguien mencionaba también, uno de tus compañeros, se le trata como si fuera una enfermedad general. Y entonces, como subsidio, en este caso, recuerden que es un subsidio, es una cantidad que se le otorga a una persona mediante está enfermo o mediante está, sí, en pocas palabras, mediante está enfermo, ¿no? Puede ser un subsidio. Subsidio por maternidad, pues es precisamente el 60% del salario que estaba cotizando, el 60%. Se toma como una enfermedad general. ¿Sí, Zaida? ¿Sí está desde tu pregunta resuelta? Sí, gracias. Sí. Bueno. Después vimos algo sobre enfermedades y maternidad que tengan duda. Recuerden, ¿quién tiene derecho? Pues sí tienen derecho también las esposas de los trabajadores, pero ¿qué es lo que no tienen derecho? ¿Qué se les va a dar a las trabajadoras? Recuerden que tienen una serie de prestaciones como es una canastilla, es la leche, por ejemplo, creo que tengo entendido que a las madres de un trabajador, a las esposas de los trabajadores creo que no se les da esta parte, pero tienen derecho a que más, pues los tiempos extras después de que laboran, de que tienen a su bebé, ya cuando se incorporan al trabajo. Y aquí nos vamos a cruzar con el servicio de guarderías rápidamente. Las guarderías, a partir de cuándo se otorgan, de qué edad o de qué edad del bebé se le otorga. De los 43 días a los 4 años. Exactamente. Miren, chicos, son 7:59. Mañana los invito a que a las 7 en punto les estoy dando esta oportunidad de que veamos ya el último, lo que nos falta y todas sus dudas que tengan. Mañana sería el último día, ¿sí? Porque hoy estamos a jueves, mañana es el viernes y el sábado es el examen. Entonces, mañana, subrayado, empezamos a las 7 de la mañana en punto. Estén quien estén, yo voy a empezar y voy a empezar con dudas. Entonces, chicos, ahora sí que 5 minutos antes, conéctense como si fueran las 7, a las 6:55 conéctense y a las 7 empezamos. ¿Sí? Sí, Juan Carlos, levantaste alguna, o Lisette, adelante, Lisette. Disculpe, profesora, solo para confirmar el horario del examen, ayer mencionó que era a las 7. ¿Es a las 7 o a las 8 de la mañana? A las 7. Ah, ok, gracias. De nada, porque, bueno, qué bueno que lo mencionas rápidamente. Varios de sus compañeros me mencionaron que tienen examen a las 8. Entonces, a las 7 vamos a tratar de estar en punto de las 7 para que ustedes tengan toda la oportunidad y si es posible llegar un poco antes y darles el examen, porque creo que ustedes varios... A ver, ¿quién tiene examen mañana? El sábado también otro examen. ¿Varios? Rocío, adelante. No, es que dijo que tienes. Ajá, y yo se lo Sí, mando. Jonathan, Pero sí tengo duda. Sí, dime, Rocío. Es respecto a lo que dijo Juan Carlos de las reposiciones y eso. Tengo entendido entonces que si ya sabemos
O sea, bueno, por lo que nos han dicho del ISSSTE, las calificaciones de ese examen se entregan la otra semana. Sí, la otra semana. Pero si Entonces, ya estamos con esos 2 exámenes reprobados, o sea, ya no tenemos derecho a hacer una reposición, ya es directo en final. y es directo al final. Sería, por ejemplo, del examen 1 tiene que ser 1A, 1B el promedio de esos 2 exámenes. Pues si ya lo pasaron, pues ya es un examen que ya pasaron. Y si es reprueban o aprueban el examen del ISSSTE o del Seguro Social, algunos de ellos también ya son 2 exámenes, entonces tienen derecho a reposición. ¿Sí? O sea, pero Sí, entonces, la reposición nada más es para, o sea, es que tengo entendido que el 1A y 1B es un examen. por Entonces la eso. reposición, la reposición nada más es para prácticamente un solo examen reprobado, haber aprobado los otros 2, y nada más es para subir la calificación, me imagino. Sí, así es. Sí, Juan Carlos, ¿quieres comentar algo? Sí, ¿No? sí, justo para efectos de reposiciones y promedio, examen 1A y examen 1B son el mismo. Reposición ya no se va a hacer por separado, va a ser un solo examen que abarque todo el temario de esa parte. Y y sí, las calificaciones del examen del ISSSTE las van a tener terminar después del examen del IMSS. El mismo sábado de la tarde las tienen, ya están hechas. Ya no, pero no se las vamos a dar para que no se presionen y no se estén mortificando. Entonces las vamos a dar después del examen. Y ustedes nos entregan examen del IMSS, yo regreso a mi casa, desayuno y voy a calificar primero los exámenes de quien ya tengan un examen reprobado para saber si se van o no se van a final. Y ya durante la siguiente semana van a tener también su calificación del IMSS y con eso ya tendrían el panorama completo de sus exámenes para reposiciones y finales. El final es el 6 de diciembre, ¿verdad? Sí. Gracias. Sí, sería el 6 de diciembre. Ok. No se apuren, realmente estudien para este examen. Créanme, ahorita ya tienen muchos, les hemos estado dando un buen repaso. Yo siento que si realmente ustedes están, y sobre todo mañana, que falta todo lo que nos falta, pues aprovechen mañana, esa hora, aprovechenla al máximo para todas sus preguntas, todas sus dudas, y vamos a tratar de abarcar lo que nos falta, ¿sí? Entonces, muchachos, mañana nos vemos. Que tengan un buen día. Hasta mañana.